Hare Krishna, mucho gusto, mi nombre es Sebastián Osorio del Templo de Santiago Mandir y vamos a traducir hoy la clase de su Gracia Mahatma Das. Dice que piensa que primero podemos responder unas preguntas, que son como 7, bueno, 8, son 8 preguntas. Y creo, dice, son 8 preguntas. Y creo que lo mejor es ir primero a las preguntas y irlas revisando una cada vez. Yo, dice, acabo de limpiar mi oficina y está mostrando acá que usualmente él no tiene tan desordenado. Y bueno, anoche tuvo que parar de ordenar y limpiar porque tenía que dar la clase, así que quedó así. Así que después de que dio la clase se fue a la casa y dicen, bueno, ustedes van a estar orgullosos de mí, miren aquí atrás y está mostrando su librero y todo muy ordenado. Dice, tengo muchos libros en la casa y también tengo muchos libros acá. Y creo que esa es mi debilidad, como recolectar libros. Y bueno, vamos a cantar Jaya Radha Madhava, dijo. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopiyana Vallava Girivardhari Gopiyana Vallava Girivardhari Yashodanandana Vrajayaranjana Yashodanandana Vrajayaranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Sisi Radha Madhava ki Jai Rantara Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gora Pramanande Haribo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Panchakalpataruyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Mukam Karodi Vachanam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivashri Guru Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Así que, bueno, acá tenemos una pregunta. No sé cómo pronunciar el nombre bien en inglés, pero, o sea, en español, pero Olivia, ¿usted quiere que pongamos esta pregunta primero? Bueno, creo que esta pregunta tiene relación con lo que hemos hablado ayer, de que Krishna dice no molestar a la mente de la gente ordinaria, de la gente común.
Y yo decía que eso es lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos es interferir o molestar y cuando alguien nos hace eso, nosotros le decimos que se vaya. Y en el sentido de que nosotros estamos perturbando, bueno, entonces ella pregunta hace esta pregunta, porque esa es la confusión. Y dice, bueno, esta es su pregunta, la voy a leer de mi computadora aquí. Tengo muchas preguntas en mi computadora. Y bueno, así es más fácil para mí leer desde el computador. Yo me volví consciente de Krishna y tengo un maestro espiritual. Mi esposo no lo entiende porque para mí, o sea, él me dice que como no es que puedes tener sexo, a ti te lavaron el cerebro. Y, eh, y también así como de cómo hace el prasad, de que él siempre le está criticando. Y ella, bueno, Mahatma Prabhu le está respondiendo que nosotros no tenemos que intentar forzar a nuestros miembros de la familia para que hagan las cosas tal como nosotros las hacemos. Porque es como que nosotros si actuamos intentando forzarlo a veces, los perturbamos. Y bueno, ahora que tú te vuelves un devoto, estás volviéndote una gran perturbación para toda la familia. Y hay una historia muy graciosa, porque de un monje que estaba llegando a casa y él se estaba quedando con su mamá. Y él tenía una diferencia muy grande con su mamá, como muchos años. Y Y su mamá se acercaba a él y le tocaba la puerta y le decía, ¿necesitas algo? Y ella le dijo, bueno, te traje una fruta. Y ella seguía volviendo y regresando y hasta un momento en que él se enojó mucho y le dijo, ya, no toques mi puerta, déjame solo. Y bueno, cuando nosotros actuamos de esa forma, las personas nos dicen, tú antes eras más buena onda cuando no eras devoto. Ahora estás predicándole a todo el mundo, te volviste fanático. Y lo mejor para los miembros de la familia en el fondo es darles el ejemplo y darles prasad. Y no decirles así como qué es lo que tienen que hacer, ni tampoco forzarlos a seguir estructuras religiosas. Y para mí eso es como algo que no se debe hacer. Los devotos no debemos forzar a los demás y tú no debes forzar a tu esposo. Así que siempre sé buena con él y muéstrale que la conciencia de Krishna te está haciendo una mejor persona. Y así vas a ser feliz. Porque se trata de ser felices. Y ora para que él pueda comprenderlo y poder tener un aprecio por la conciencia de Krishna, porque así él te va a apoyar. Y no actúes como si estuvieras loca, porque en cuanto a profesores, bueno, todos necesitamos profesores o gurús. Y nosotros funcionamos bajo la guía de Srila Prabhupada, porque, por ejemplo, cuando una mujer tiene un gurú, él puede volverse celoso del gurú porque esa mujer puede que esté eh, sirviendo, sirviéndolo y dice, bueno, tú en realidad tienes que servir a tu gurú bien, pero también tienes que nivelar. Tienes que cocinar para tu esposo, tienes que también hacer servicio para ellos. Es como, yo creo que puedes tener la idea de qué se trata eso. Es como, bueno, la siguiente pregunta entonces es una pregunta sencilla que es un problema común. Dice, cuando yo canto yapa, tengo mucha perturbación. Mi mente se sobrecarga. Tengo,
bueno, un montón de perturbación de las que uno se puede deshacer. Yo creo que estás diciendo como que hay muchas distracciones. Bueno, ¿quieres decir así como perturbaciones o en realidad distracciones? Porque si dices que estás perturbado, dices que ya estás perturbado y que el cantar yapa te perturba más. Pero decir distinto, o sea, de manera distinta, decir que estás distraído o que cuando cantas yapa te distraes. Bueno, porque nosotros no nos volvemos más distraídos al cantar yapa, sino que nosotros nos damos cuenta de que estamos distraídos cuando la cantamos. Y cuando es como, por ejemplo, cuando yo veo películas, yo estoy como en samadhi, o yo noto eso en mi esposa cuando ella está viendo una película y ella está como en samadhi, no la puedo distraer, es como que nada está, nada más existe. Nosotros entramos en samadhi cuando vemos películas y a veces eso nos absorbe mucho y es chistoso. Hoy estoy tomando agua con un poco de sidra de vinagre de sidra de manzana, que es realmente muy saludable. Re- ¿Recuerdan lo que yo les conté ayer, la historia que les contaba? Yo ayer di dos clases, di como cuatro desde el domingo hasta hoy, así que no puedo acordarme muy bien de qué, en cuál fue la que yo dije esto, de que Prabhupada le estaba contando a un devoto sobre Krishna y le decía, tú ves lo que yo estoy diciendo? Y él decía, no, Prabhupada, pero quiero verlo, quiero que tú me muestres. Y eso es una buena meditación. Yo encuentro que es una buena meditación cuando tú cantas, de que Krishna está en su nombre y mi mente puede que esté en todo el mundo, puede que esté o sea, distraída, porque realmente no es que estamos realizando a Krishna en sus nombres. O sea, de hecho, Krishna está ahí, pero nosotros no estamos realizando esto, salvo que sea a través de lo que Prabhupada nos dice o lo que nos dice el señor Chaitanya. Así que aquí está la fórmula. Y si ustedes lo hacen, se van a ganar como el premio del millón de dólares. Y es como lo que yo hice hoy día. ¿Y cómo es que esto funciona? Bueno, es una meditación muy buena. Bueno, ¿quién hizo la pregunta? ¿Puya? Bueno, creo que a veces, cuando nosotros hacemos preguntas, y esto es para todos nosotros, a veces cuando alguien hace una pregunta a otro devoto, nosotros pensamos por un momento, bueno, si alguien me pregunta, me hace una pregunta, entonces ¿qué le voy a responder? Por ejemplo, me preguntan cómo puedo deshacerme de las distracciones que surgen cuando canto yapa. Y a veces uno puede responder sus propias preguntas de esa forma, porque si tú empiezas a pensarlo más profundamente, bueno, dices, podría decir algunas plegarias antes de empezar a cantar o comer algo, o sea, disculpen, o leer algo, y de esa forma no estar distraído. Y de hecho es como hacer cosas prácticas. Y después está lo interno, como lo que uno está pensando, orar en el santo nombre para que se nos revele a nosotros. Y es como meditar o orar por favor, permíteme tener el gusto de poder cantar. Disculpen, dice. Bueno, para algunos, nosotros, bueno, a veces usamos esta técnica y esa técnica sí funciona.
Así que Puya me preguntó que tengo este problema de que me distraigo cuando canto yapa y bueno, ¿qué hacer? Le dice, Puya, si tú eres una experta en cantar yapa, si, por ejemplo, piensa en que si tú fueras un experto a nivel mundial de cómo cantar yapa y alguien te hiciera esa pregunta y ahí habría un problema que resolver, ¿cierto? Y si tú eres experto en, en mentes distraídas, ¿cómo tú podrías responder esa pregunta? Es como, después como que si sales del, del cuarto y vuelves y todos los robots se están riendo y, y es como que tienes la respuesta porque, y todos se empiezan a reír porque en el fondo es como que siempre la tuviste. De hecho, es algo que tú debes intentar. Si yo fuera un experto mundial en Yapa y yo pudiera responder esta pregunta de cómo puedo controlar mi mente, tú estarías sorprendido de con lo que yo voy a salir o con la respuesta que te puedo dar. Pero de seguido, seguro es que no siempre se tiene que salir con alguien, algo increíble. Y a veces uno se mira al espejo y dice, bueno, tú eres increíble. Y tú puedes decirlo humildemente porque te, Krishna te dice tu alma es asombrosa. Así que tienes dos beneficios. Tienes mi respuesta y también tienes tu respuesta. Una de las horas está hablando de que no hace calor afuera. Y, y ahora un devoto le está preguntando que cómo es que nosotros podemos distinguir eh, que cuando nosotros ponemos a Krishna en el medio, nosotros estamos quitándonos autoestima. Él le está respondiendo que es como, pensemos en como cuando un chico y una chica se enamoran. Puede que tú a lo mejor nunca te hayas enamorado y no sepas qué es eso, pero se ve como así. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, significa que tú piensas en esa persona todo el tiempo. Y donde sea que vayas o lo que sea que estés pensando, siempre va a estar con esa persona porque siempre la llevas en tus pensamientos. Tú, bueno, ustedes conocen esa canción, ¿no? Que eso es como lo que las gopis le dicen a Krishna, que donde sea que vayan, donde sea que él vaya, donde sea que lo que sea que ellas estén haciendo, siempre están pensando en él. Así que cuando tú estás enamorado, todo lo que haces es pensar en la persona. Cuando tú estás enamorado, tú te sientes muy bien por ti mismo, porque esa persona te ama y realmente te sientes muy bien. Y ellos se sienten muy bien también por ellos mismos. Así que al amar a Krishna, el amar a Krishna nunca nos va a disminuir, siempre nos va a hacer sentir mejor. Y es como cuando tú amas a una persona, todo lo que tú quieres hacer es dejar de, de gastar tiempo en ti mismo. En vez de gastar tiempo en ti mismo, quieres gastar tiempo con esa persona. Y que en vez de resolver tus problemas, quieres resolver los problemas de esa persona. Entonces, es como que, pero al hacer eso no es que tú te estás disminuyendo, sino que si es, por ejemplo, que tú
tú te pierdes a ti mismo haciendo servicio, en el fondo tú estás ganándote a ti mismo. Y eso es la ventaja filosófica de estar haciendo conciencia de Krishna, porque si tú te pierdes haciendo servicio para otro, que en este caso sería Krishna, finalmente estás ganándolo todo. Y la vida humana es para ejecutar austeridades. Es como, por ejemplo, yo tengo este vaso con agua y sidra, y si yo me tomo esta agua, yo estoy haciendo una austeridad. Y es como, por ejemplo, una vez que yo estaba por tomar prasadam y me hicieron una pregunta de cómo te gusta el prasadam. Y, y bueno, a veces cuando alguien no sabe cómo cocinar, comer su prasadam puede ser una austeridad. Bueno, y ahora, ven, Kichorimani, por ejemplo. Yo entiendo tu pregunta y entiendo que eso puede ser un síntoma de autoestima si tú eres negligente contigo mismo. Pero cuando se trata de sentir amor por otra persona es diferente. Y sobre todo si es por Krishna, porque es muy distinto. Pero si uno es negligente con uno mismo y uno no está amando a Krishna, está bien, eso realmente te puede hacer tener mala autoestima. Y eso hace como que... Pero bueno, miremos lo que Prabhupada, por ejemplo, hacía después. O sea, todos los días daba una caminata, le daban masajes, eh, tomaba medicinas y también dejaba que también iba a que le hicieran masaje porque era muy regulado en el fondo. Él siempre tomaba cuidado de sí mismo y, y en el punto en que él dormía solo 3 horas diarias, él no estaba negligenciándose a sí mismo, sino que él ya estaba lleno de amor por él mismo y eso es gracias al amor por Krishna y eso es tener autoestima, porque puede que tus... Y puede que a lo mejor esto te haga explotar la cabeza, pero yo no sé si tú sabes que los líderes de ISKCON antes eran todos hippies. Y, y bueno, dice que todas esas formas de hablar así como de, de volar tu cabeza y todo eso viene como del lenguaje de las drogas, pero cuando tú estás usando ese lenguaje o cuando tú ese, estás haciendo drogas, es como que tú realmente estás volándote la cabeza, ¿no? Y eso son todas terminologías del LSD o cosas que describen los efectos de lo que te está pasando a veces cuando estás en ácido. ¿No es eso gracioso? ¿Ustedes sabían eso? Bueno, como sea, es algo de trivia. ¿Qué fue la última cosa que dije, Kishorimani? ¿Qué fue lo último que dije? Recuérdenme, creo que me olvidé. No sé muy bien. Decía sobre que si te estás sintiendo mal. Ah, sí, esta historia. Bueno, anoche me pasó, yo anoche no me podía quedar dormido y a veces se te hace más difícil recordar cosas cuando no dormiste. Bueno, de todas maneras ayer yo me forcé a mí mismo a ir a dormir. Así que discúlpenme si es que estoy un poco más lento,
Así que, bueno, Prabhupada estaba en Mayapur y nos dijo, yo no tengo la cualificación para ser su maestro espiritual. Y todos estaban así como, ¿de verdad dijo eso? Y como que me voy a sacar, parece, tengo a hacer en la oreja, no sé qué, Prabhupada está diciendo eso. Y él dijo, ustedes todos están conectados con conciencia de Krishna a través de la ayuda que me brinda el señor Chaitanya. Y ustedes en verdad están haciendo todo. ¿Y de dónde viene eso? Como que nosotros estamos haciendo todo y que él no está cualificado para ser nuestro gurú. Y eso viene de una humildad profunda que resulta del amor por Krishna. Así que si tú piensas que todos son mejores que tú y eso es lo que te produce la conciencia de Krishna, entonces déjame tocar tus pies de loto porque eso es ser muy avanzado en la conciencia de Krishna. Pero si tú hablas eso en el sentido de la autoestima, entonces eso es algo diferente, porque uno tiene que ver con estar, em, uno tiene que ver con estar apegado a Krishna y el otro con estar apegado al cuerpo. Entonces, en el fondo lo que va a mejorar todo es poner a Krishna en el centro. Porque bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero podemos darnos cuenta ahora. Yo he visto que cuando uno habla de la filosofía consciente de Krishna tan pura como lo es, y alguien tiene un problema psicológico, por ejemplo, de autoestima, todo lo que tú estás diciendo está en el Siddhanta, en el Vedanta, y es lo que Prabhupada dice. Y puedes que tengas una reacción en ciertos devotos porque los puede hacer sentir muy mal, porque ellos de hecho puede que ya se sientan mal acerca de ellos mismos. Así que el comprender esta filosofía y el contexto de lo que se está diciendo puede que se vuelva un, un catalizador de estas malas prácticas de tener mala autoestima, porque en el fondo la intención de esto no es así como solo sentirte disminuido, sino que entender una comprensión realmente de lo que es humildad y lo que es conciencia de Krishna. Porque a veces cuando tú tienes problemas, parece que todo solo como que se agrava. Por ejemplo, yo no quiero dar una clase de psicología, pero vamos a hablar un poco de eso. Así que yo les voy a pedir que hagan algo, que después ustedes lo hacen, y después yo les digo, ustedes tienen que corregir esto y esto otro. Así que después ustedes le dicen a sus amigos, oh, Mahatma Prabhu piensa que yo soy un tonto, que yo soy tan tonto, y yo nunca dije que tú eras estúpido, sino que yo solo dije que había que corregir esas cosas. Quizás yo no te lo expliqué muy bien, pero es solo corregirlo, que en realidad no es como que no es como que te dije algo que te hizo sentir muy mal, pero tú estás destruido y sientes así como que, que me está diciendo algo malo, me está maltratando, no sé. Y eso viene de ti, porque tú estás dejando que el exterior te, te, te moleste, porque así es como tú interiormente percibes que eres tonto, pero ahí está el problema, porque el problema ya existe. Entonces, después, si alguien más te dice algo, tú interpretas eh, basado en tu problema anterior. Entonces, eso,
Y bueno, yo puedo saber que los devotos no van a estar nunca contentos conmigo porque yo pienso que no puedo hacer algo bien. Pero a veces los devotos dicen, yo estoy avanzando en conciencia de Krishna porque puedo ver que todas estas malas cualidades están saliendo. Y no es que en el fondo esté pasando algo nuevo, sino que tú te estás volviendo consciente de ello. Y a veces hay cosas que nosotros decimos que estimulan esta baja autoestima y no es como problemas de la persona que te lo dice, sino que es que esos problemas están ahí en ti. Y es, por ejemplo, decir, Mahatma Prabhu me dijo que mejore esto y yo estoy entendiendo que él me está diciendo que yo hago todo mal. Los chakras nos dicen que nosotros debemos buscar nuestras faltas y que debemos mejorarlas. Es por ejemplo que yo tengo una depresión solo por mi cuenta y no es que los chakras me la están induciendo. Es como por ejemplo poner a Krishna en el centro y dejar de, de comer, de bañarse, de lavar su ropa. Y es como en vez de eso poner la deidad en la cama y tratarlo como si fueras tú. Y eso es como entender todo de la manera equivocada. Yo espero que esto responda a tu pregunta y que por favor sigas haciéndome preguntas. A veces yo digo respuestas que quizás no están, que son increíbles, de largas de escuchar, pero no pueden estar respondiendo tu pregunta. Y si es que eso pasa, por favor dímelo, si es que no responde bien tu pregunta. Y bueno, vamos a seguir cubriendo respuestas de las preguntas del día anterior. Esto es una pregunta que viene de Marina. Marina es de Sudamérica, porque, bueno, yo creo eso, porque, bueno, también he escuchado ese nombre en Rusia, pero es muy raro porque a veces hay países que tienen, que pueden no tener nada en común, pero hay personas que tienen nombres de otros países. Y eso es muy interesante. Así que esta pregunta es de Marina. Vamos a ponerla aquí arriba y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es lo que debería hacer el gurú si es que una persona quiere volver de vuelta a Dios en esta misma vida? Tú lo que tienes que hacer es seguir todo lo que el gurú te dice y orar para que eso suceda. Eso es lo que a mí me dijeron cuando me inicié. Que el gurú dijo, mi deber es guiarte y tu deber es seguir las instrucciones. Por ejemplo, yo tengo que seguir las instrucciones que me dio Srila Prabhupada. Y eso es lo que me ayuda a estar más cerca de Krishna y a estar más cerca de él. Porque si quiero la meta de estar de vuelta con Krishna, es como el guru te está dando la dirección, te está diciendo hacia dónde ir. Porque ese es el deber del guru. Y el deber del estudiante o del discípulo es seguir sus instrucciones. Bueno, por ejemplo, si tú estás en Rusia y empiezas acá y quieres ir a Goloka Vrindavan, entonces vamos a ver el mapa y yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Yo sí, que sigas el mapa y bueno, vas a llegar hasta allá. Y tú tienes que seguir el mapa que el gurú te da.
Y es como, por ejemplo, si yo no siguiera lo que Prabhupada me dijo, entonces, ¿qué tendría que hacer? No podría hacer nada si es que no estuviera siguiendo la guía de Prabhupada. Y esperamos que Marina pueda entender esta respuesta. Tenemos una pregunta de Shaha Nassa. ¿Cómo es que nosotros podemos aprender rápidamente conciencia de Krishna si nosotros tenemos un ritmo lento de aprendizaje? Y él responde, bueno, eso dependerá de cuánto quieras volverte consciente de Krishna y, y cuánto lo intentes. Porque para mí las tres cosas más poderosas de desarrollar es a través de la potencia de los devotos mayores, de la asociación con ellos y de la asociación con Prabhupada a través de su lectura, porque ellos te pueden dar todo el nivel emocional y el deseo de poder tener eso. Y a través de esas dos cosas tú puedes desarrollar deseo y te puedes inspirar. Y así puedes aprender las lecciones más fácil, más rápido. Y mientras más consciente de Krishna te vuelvas, más lecciones vas a aprender. Porque Krishna siempre nos está dando muchas lecciones toda la vida. Y somos nosotros los que las ignoramos o no las notamos. ¿No es así? Bhaktitirtha Maharaj escribió una plegaria muy bonita y hay una de la que yo me acuerdo. Mi querido Señor, cualquier cosa que se interponga entre mi bhakti y mi devoción pura, por favor, quítala. Y cualquier cosa que yo necesite para poder obtener bhakti, por favor, dámela. Y eso es como que, aunque aunque eso sea austeridades o necesidades, bueno, dámelas. Esos pueden ser problemas, pero tiene la ventaja de que eso puede llevarte a ser un devoto puro y no es como lo mismo si tuvieras solo facilidades, porque eso puede llevarte a pegar más al mundo material. Y bueno, alguien que quiere desarrollar eh, servicio devocional tiene que hacer esas tres cosas, porque eso es lo que nos acerca a poder entregar e integrarnos a la misión de la conciencia de Krishna. Es como darte a ti mismo a los otros también, porque eso incrementa tu deseo y así nuestro deseo se va incrementando a través de cuando nosotros aprendemos lecciones, porque naturalmente cuando tú aprendes estas lecciones, naturalmente te vuelves más consciente, te vuelves más introspectivo, más humilde, porque yo creo que esas preguntas vienen de la discusión del ego falso, ¿no? Porque la vida espiritual uno no la lleva a cabo para como inflarse a uno mismo, sino que el ego por lo menos, sino que sacárselo. Y mientras tú creas que el ego se está incrementando o está creciendo, se está inflando, ¡pum! Lo vamos a pinchar. Pero si la Prabhupada está intentando ahí pinchar tu ego, pero es como, no me toquen las plumas, no me molestes, esperemos. Y bueno, cuando uno tiene esa actitud, uno en realidad no está aprendiendo las lecciones, porque lo que uno tiene que esperar es que Prabhupada te reviente ese ego falso. Así es como aprendemos las lecciones, porque así se aprende más rápido. Y eso es el deseo de Krishna, porque finalmente todo depende
de los deseos, la pregunta natural sería, es como, ¿qué son todos estos deseos y cómo puedo yo llevarlos a cabo? ¿O para qué los quiero? Entonces, todo eso se puede llevar a cabo a través de leer, de asociarse con devotos, de cantar yapa. Y eso son cosas muy importantes. No sé si tú eres de Estados Unidos y conoces el paridad. Es como cuando tú estás haciendo algo, estás, por ejemplo, arreglando algo, y hay algo que está roto, por ejemplo. A ver, déjame mostrarte. Lo que estoy haciendo es decir, da, di, da, 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 tararear. Da, 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 da. ¿Ustedes han visto que la gente hace eso cuando está trabajando? O silban y hacen na, 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 na. Yo llamo eso el Daddy Da Bhakti. Es como que solo está así como a medias. ¿Cómo está tu Bhakti? Y tú, ¿cómo está tu Bhakti, Prabhu? Tú, na, 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 como que te da lo mismo. ¿Cómo está tu Bhakti? Sí, sí, bien, puede. Sí, está bien. Hay Bhakti. Y tú puede que estés cantando Chala la la en vez de Hare Krishna. Y de hecho el día de hoy podemos nombrar que esta clase se llama el Lalira Bhakti o el Bhakti tarareado. Porque ¿qué significa Bhakti tarareado? Es como tener, tener conciencia. No, 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 eso no es lo que significa. Yo, en verdad, a mí no me importa mucho. Y si alguien te pregunta, Prabhu, ¿cómo puedo hacer para volver a Krishna en esta vida? Yo podría hacer na 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 na, y hacer como que está todo bien, así que la vida está bien. La 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 la. Y eso es hacer la lila bhakti, tararear, bhakti tarareado. Y como si tú no quieres seguir la instrucción del guru, seguir los cuatro principios, cantar 16 rondas, tú lo que estás haciendo es bhakti tarareado. Y si tú eres alguien que tararea, tú lo puedes entender. ¿Y qué sería lo opuesto a hacer bhakti tarareado? ¿Cómo sería la palabra? Sería así como ser muy enfocado, ¿no? Muy, así como intencionado, como que tu bhakti es intencionado y el bhakti tarareado es no intencionado. Entonces es una muy buena pregunta, porque el próximo punto que sucede es que los patrones se repiten. Los patrones a veces se repiten cuando uno no está cambiando. Y bueno, si nosotros no estamos cambiando entonces, o no estamos aprendiendo, entonces vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Así que nosotros decimos eso en inglés. Si que tú no aprendes, los patrones se van a repetir, porque si tú no aprendes, nada va a cambiar. Y a veces puede que nosotros no entendamos, no entendamos que de hecho ahí hubo una elección. ¿Fue eso una elección? ¿De verdad? ¿Eso fue una elección? Yo no tenía idea que eso era una elección. Entonces, oh, sí, por supuesto que fue una elección. Y yo no la vi porque fue una elección. Y ese es el problema, que ni siquiera tú ves cuál es la elección. Y el segundo problema es que estás así, cuando pasa. Tienes que ser real, tienes que tomar las cosas gradualmente, tienes que rendirte un día a la vez. Y piensa así como yo no soy ese tipo de devoto que se rinde. Y por ejemplo en Estados Unidos nosotros tenemos la Declaración de Independencia y acá podríamos llamar que eso es como la declaración de excusa. Es como que sistemáticamente estás haciendo bhakti tarareado. ¿Qué quiere decir? Que tienes como una declaración de excusa. Es como,
Yo podría escribir ese libro como el libro de 108 razones de por qué no rendirse. Y bueno, eso es un proceso gradual. Podría ser así como hablar sobre eso. Es como, por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿sabes, Prabhu? Prabhu Pepito. No sé, muchos devotos que practican conciencia de Krishna se vuelven fanáticos. Y yo en realidad no quiero ser tan serio, porque no quiero hacer las cosas así. Así que ese es el problema. Nosotros no vemos las lecciones, o cuando pasan esas lecciones uno dice, ¿sabes qué, Krishna? Yo estoy como en segundo básico, en segundo de primaria, así que es una lección muy grande. Y bueno, Krishna no te va a mandar una lección o no te va a mandar una prueba si es que tú no estás listo para ella. Bueno, bueno, ahora, bueno, él está pidiendo que se estresen, que, o sea, que estiren su espalda, sus hombros, que respiren. Ya, ahora sí, estamos despiertos. Y bueno, siempre se trata de lo mismo, de estás o no listo para ser consciente de Krishna y de aplicar todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Y saben, es como se dice, bueno, hay una palabra, yo creo que la olvidé. Bueno, dice, eh, se describe como que los seres humanos en realidad no les gusta el cambio. Y también es como que en realidad eso pasa porque nosotros no queremos cambiar. Y si ustedes olvidan una prueba y tienen esta prueba y aceptan esta prueba, ustedes tendrán que cambiar. Entonces puede ser así como que ustedes totalmente olvidaron esa prueba. Es como, en vez de hacer eso, voy a ir a comer pizza. Y para que pueda mantenerse bien eso, se tiene que generar homeostasis. O uno quiere que se genere homeostasis al no cambiar nada, porque uno debe pelearse o debe estar en contra de esta homeostasis o esta condición psicológica de como hacerlo lo más fácil que sería no hacer nada. Y porque ustedes saben qué tan fácil es realmente hacer nada, es muy fácil. Yo les puedo decir que eso es muy fácil porque realmente no se tiene que hacer nada. Y él dice así como, oye, Prabhu, eso realmente es muy profundo, así como decir que en realidad no hay que hacer nada. Y es chistoso, porque es verdad. Y eso es porque es muy fácil no hacer nada. Y es muy fácil hacer lo que nosotros hacemos todos los días. Es fácil hacer lo que naturalmente hacemos, es difícil cambiar. Así que Krishna te está dando la realización a través de una prueba que va a requerir cambio, porque es como un mecanismo. A veces es como el mecanismo que hace que las cortinas se bajen. Es como que hace que se baje la cortina de malla. ¿Ustedes saben cómo hacer que esa cortina de malla se baje? El velo de malla. Es como, oh, yo no puedo ver nada, no puedo recordar nada. Oye, Prabhu, ¿fuiste a la clase? Sí, esa clase fue pesada. Oh, esa clase fue muy pesada. ¿Y qué te acuerdas de la clase? No, yo no me acuerdo nada. Yo solo me quería ir a la casa y comer pizza. Así que mi servicio de hoy fue como olvidar todo lo que yo hice en la clase, o todo lo que se dijo en la clase. Creo que no voy a pensar en eso, no me voy a sentir culpable, así que voy a ir a mi casa y me voy a comer una pizza. Y eso sería el velo de malla que nosotros dejamos que esté pasando en nuestra vida. ¿Ustedes han experimentado eso antes?
como que han dejado que el velo de Maya caiga sobre las instrucciones que ustedes han recibido. Yo no quiero hacer eso, en verdad. Y, y ese es el problema, en mantener este velo abierto. Y por favor mantengan el velo de Maya abierto y así van a estar bien, no estén en ilusión. Y eso explica que nosotros no estamos aprendiendo las lecciones o no estamos aprendiendo o pasando las pruebas porque nosotros no queremos. Y sigue pasando lo mismo porque nosotros nos mantenemos haciendo las mismas cosas siempre. Y es como que está ahí Prabhupada dándote las mismas lecciones, ¿cierto? Y dándote las mismas, y Krishna dándote las mismas pruebas. Entonces es como tocando tu puerta y diciéndote, oye, ya, estás ahí. Y tú puede que no lo estés entendiendo, aunque ya le hayas dicho. Y es como que están las luces prendidas de la casa, pero no hay nadie ahí adentro. Es como, oye, estás ahí. Y Krishna te mira y te dice, hola, oye, ¿qué tan tonto puedes ser? Yo te estoy dando una prueba y te la he dado como 108 veces. ¿Y qué onda tú? ¿Por qué ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no estás entendiendo esto? Y tú dices así como, no, yo no quiero la prueba porque si la voy a tener, si tengo esta prueba voy a tener que cambiar y yo no quiero hacer nada. Porque es así, a veces es más fácil no hacer nada. Y a mí no me gusta esa filosofía. Así que dígame, ¿qué es conciencia de Krishna? Es muy maravilloso, es como que si yo les dijera que es muy maravilloso ser conciencia de Krishna solo no siguiendo nada o no haciendo nada, wow, qué maravilloso. Es como ser cristiano, por ejemplo, como que tú puedes obtener a Dios sin tener que hacer nada, solo, solo darte cuenta de qué es lo que hiciste mal y eso ya está bien. Y en realidad no va a funcionar así. Así que nosotros tenemos que movernos y creo que deberíamos hacer un logo, ¿no? Dice que nosotros nos vamos a reír, dice que deberíamos hacer un logo que debería decir, nos vamos a reír de tu forma de volver de vuelta a Dios, así, si no haces nada. Bueno, ahora él está hablando sobre las tres modalidades de la naturaleza material, y está diciendo que tamas o tamaguna, ahí está todo mal. Y realmente vas a hacer todo mal cuando estás en tama, porque no hay ninguna referencia hacia los chakras, solo te vas a meter en problemas. La naturaleza de la pasión es que puede que tú estés siguiendo los chakras, pero la naturaleza de la pasión es como que si tú solo lo vas a hacer porque te hace feliz. La ignorancia es como, sí, esto puede hacerme feliz, pero me va a meter en problemas. O sea, puede que no me dé felicidad, pero sí me va a mantener en... eh, bueno, la ignorancia es no hacer nada. Es como no tener ningún estándar de reglas o regulaciones. Y la bondad es hacer lo que debes hacer, es lo que dicen los chastras. Y es, por ejemplo, que ahí hay una situación donde nosotros
tenemos un punto en el que se genera un defecto. Si alguien está haciendo algo que es problemático para los demás devotos, o alguien, o por ejemplo puede ser el esposo de alguien o la esposa de alguien. Si ustedes, por ejemplo, van a la definición de que si hacen esto en Satvaguna, lo hacen a través de los canales adecuados o lo explican a través de los canales adecuados o van a hacerlo de la etiqueta adecuada, es como que ustedes no van a enfrentar directamente a la persona, a- a- no van a enfrentar y tienen que respetar así como el bhakti que esta persona tiene y el servicio que ha hecho. No quieren herirla. Es por ejemplo que en mi país hay mucha sensibilidad con eso y nosotros lo hacemos de manera muy humilde. Y siempre hablamos de que seguir los principios es lo que nos va a dar buen resultado. Y en pasión puede que tú lo estés haciendo esto para poder lucir bien. Como, como decir así como todo el mundo hace todo mal excepto yo. Y eso es como es querer que te den una medalla de oro por hacer las cosas. Y eso es como dejar en evidencia a quienes son malos devotos. Porque en realidad uno no quiere así como hacer notar que los demás son malos, sino que en el fondo lo que está haciendo es querer sobresalir diciendo que los demás son malos. Tú puedes tener ahí esa sensación de que yo soy mucho mejor que los demás, eh, soy mucho, tengo mucha mejor etiqueta y todas esas cosas es como que te van a dar una gratificación mental que es más que nada basada en la pasión. Y es como que en pasión solo va a crecer tus ganas de tener gratificación mental, porque en realidad no se puede sacar algo bueno de eso y eso es lo que la pasión te da, porque puede que tú estés siguiendo los chastras solo para poder obtener seguidores, porque así tú vas a obtener algo. Y en ignorancia todo es un desastre, porque es como que tú eres un desastre, tú estás perturbado, tú perturbas, y todo lo que puedes decir son cosas malas, no tienes claridad de la situación, como inventas cosas, tú no quieres así como los aspectos que te hacen salir de ahí y como en el fondo sí, es como hacer un proceso totalmente inventado, ese es el modo de la ignorancia, es tóxico, es molestoso y bueno, eso pasa que tú quieres ver a la gente perturbada porque tú estás perturbado, quieres ver que la gente sufra porque tú estás con dolor. Y en la ignorancia es así, como, como que tú quieres herir a los demás porque estás herido. En pasión puede que a lo mejor no lo quieras hacer. Si eso no te va a dar gratificación de los sentidos inmediatamente, no lo vas a hacer. Pero en ignorancia pasa y es muy bajo. Bueno, tenemos, así que esperen un momento, tenemos algunas preguntas para la clase de hoy y luego vamos a comenzar con la pregunta de Lakshmi. ¿Cuál es la mejor es la mejor manera de encontrarse uno mismo, perderse uno mismo? Bueno, a veces hay como conocimiento común que uno ve así como en ciertas citas, que hay cosas que la gente dice y escribe por ahí. Priya Madhava, yo escuché el domingo pasado una clase de Shrutikirti Prabhu
la historia de Amécala, y donde en esa historia ella retrataba que yo soy relevante porque soy consciente de Krishna. Y eso sí, lo es. Krishna te ama. Y la diferencia es que a lo mejor puede que tú no estés amando a Krishna. El problema no se trata de si Krishna te ama o no te ama. El problema es si tú amas o no amas a Krishna. Porque eso es como realmente un problema para nosotros, si es que no es así. Y el problema no es que Krishna no te ame, sino que puede que el problema sea que tú no ames a Krishna. Porque de hecho esta vida está hecha para que nosotros podamos resolver ese problema, podamos volvernos exitosos. Es por ejemplo cuando tú vas a la escuela, ¿qué es peor que fallar en una clase o que te vaya mal en una materia? Y tú dices así como, oh, tengo un odio con este profesor, no me gusta lo que está enseñando. ¿Y cómo es eso de que tú vas a esa clase y tienes esa sensación y te sientas ahí, tu cerebro te está dando todos estos mensajes, te está hablando todas esas cosas? Y él explica así, el profesor explica así como qué es un electrón, qué es un protón, qué es todo esto, y tu mente dice así como, ¿ah? ¿Qué estás diciendo? No sé, como que yo no tenía ningún interés. Así que fallar en esa clase o fallar en esa materia te va a hacer tener que ir volver ahí de nuevo. Y finalmente es una tortura porque es lo mismo. Bueno, si tú no amas a Krishna, entonces estás fallando en la materia y vas a tener que volver y hacer todo de nuevo. ¿Y por qué entonces en desperdiciar tiempo en tener que tomar otra vida y otro cuerpo y, y tener que volver a pasar de nuevo por todo lo mismo? Mejor intentar pasar la clase, ¿no? Así que ahora es momento. Y bueno, la guinda de la torta, Amekala pensaba que Krishna no la quería. Bueno, y esa está una historia muy buena. Y bueno, eso es una historia muy buena. Tú no quieres esperar hasta el momento de la muerte para darte cuenta que Krishna te ama. Eso es otra cosa muy importante. No es, y que sería muy bonito ponerlo en una polera, así como no esperes al momento de tu muerte para ver que Krishna te ama. Eso es muy asombroso, eso es muy poderoso. Así que todos ustedes que piensen que no son dignos de amor, por favor no duden en que Krishna tiene amor por ustedes. Ustedes no saben sobre lo del ISKCON Lingo. Bueno, creo que lo tengo que explicar. Para todos ustedes, pobres almas, que no hayan vivido en San Francisco o Nueva York, en el Lower East Side, para todos ustedes que son muy desafortunados, entidades muy desafortunadas, que quizás en su vida anterior no fueron hippies o tuvieron un nacimiento ahí, o quizás ustedes fueron hippies y tomaron LSD y se murieron y ahora tienen un nacimiento así como después del 66 en adelante. Bueno, eso podría ser. Bueno, les voy a dar algo de trivia para todos ustedes. Ustedes han visto videos así como de hippies que están haciendo como quizás bailando o están así como como atontados. Lo que pasa es que ellos como que están ahí fuera de sí alucinando y cuando se alucinan las cosas empiezan a verse pequeñas, grandes. Es como que tú no estás presente ahí para nada. Estás sentado en un cuarto
y tú estás así como tocando diferentes cosas y es como que eres un niño de 4 años donde todo te está fascinando y quedas así mirando, fijo. Y eso es como es estar así como fuera, como estar en el espacio, así como. Nosotros usamos la palabra space out como para referirnos a que no estás ahí presente, porque no te estás enfocando. Y es como decir así como, oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy así, spacing out, así como, estoy como sacado, viajando. Nosotros usamos esa palabra en inglés. Oh, eso fue un viaje así, tremendo viaje. Y el viaje significa como que te fuiste a algún otro lado, como que tú estás en una experiencia de LSD, no estás en tu mente, sino que no eres más consciente de lo que estás viviendo en el presente, sino que estás viajando. Y freaking out o hacer así como, es como asustarse, es como cuando cuando has tomado mucho LSD y te empiezas a asustar, así. Es como, ¿cómo estuvo el LSD? Mind blowing, así como que me voló la mente. ¿Cómo estuvo la marihuana? Mind blowing, me voló la mente. Y todo lo que tiene que ver con volar la mente, eh, ahora se ocupa como decir que te sorprendió. Y vamos a responder la pregunta de Vijayala. Vamos a ver. Vijayalakshmi. Bueno, si no puedo responder tu pregunta hoy, lo voy a hacer mañana y la clase se va a tratar de tu pregunta. Porque es posible que si yo empiezo ahora, yo puede que no lo pueda hacer solo en esta clase, sino que tendría que respondértelo en dos clases. Así que vamos a ver hacia dónde va. Déjame tomar otra pregunta. Y bueno, vamos a leer algunas preguntas más. Vamos a crear algo de suspenso. Y bueno, esto es como ser un pequeño señor Brahma, así como tomar el control, porque ustedes saben que esa es como la posición del señor Brahma. Y bueno, ustedes saben, el señor Brahma le gusta decirle a Krishna, ¿sabes? Yo quiero controlar y quiero tener esta posición como el señor Brahma, pero en un momento le dice, yo ya no quiero controlar. Y el señor Brahma le dice a Krishna, ya cuando cumple 50 de sus años de Brahma, creo que yo ya no quiero nada más, así estoy aburrido, y ya estoy, no quiero controlar nada más. Está leyendo una pregunta de cómo leer. Bueno, dice, en el fondo es algo que voy a responder mañana, pero quiero que todos piensen que esto es una buena pregunta de cómo podemos lidiar con los devotos, especialmente o particularmente los líderes que no están actuando de la forma en que nosotros creemos o queremos o que están reflejando lo que Prabhupada quería
o las enseñanzas que Krishna nos da. ¿Cómo podemos lidiar con ellos? ¿Cómo podemos mantener la asociación? ¿Cómo podemos tener una buena actitud? ¿O cómo lidiar con los líderes de una manera respetuosa? Y cuando ellos siempre nos están siendo demasiado duros con nosotros. Y esa es una respuesta, o una pregunta que yo voy a responder mañana. Así que vamos a continuar. ¿Tiene otra pregunta? Entonces, dice, si nosotros queremos rendirnos a Krishna y yo me rindo, Krishna me va a considerar su devoto sin importar lo que yo haga en el futuro, inclusive si es que yo me cayera o si yo ya no quisiera ser más un devoto. Bueno, el ejemplo que Prabhupada nos da es como decir, yo me rindo, pero después me voy al McDonald's. No es exactamente así. Es como ir a la iglesia y decir, bueno, Jesús, yo te acepto, todo está bien, y ahora vamos a una fiesta. ¡Uhú! Vamos a emborracharnos. ¿Y por qué estás haciendo eso? Bueno, no, yo ya estoy salvado. Y eso sería es como un sentido de la cristiandad, ¿no? Quizás es como la gente cristiana lo interpreta, ¿no? Quizás puede ser solo una interpretación y no es que se tenga que hacer así. Pero se dan tres ejemplos, ¿no? ¿Recuerdan lo que yo les hablaba? El ejemplo de Ayami, Bharat Maharaj. Bueno, todos ellos hacían servicio devocional y todos se cayeron. Así que Prabhupada decía, porque ellos hicieran servicio devocional, Krishna los protegió de maneras distintas y pudieron volver de vuelta a Dios. Así que si alguien viene solo al templo y entiende que esto es una nueva filosofía y viene y encuentra que esta filosofía es increíble y lo único que tienes que hacer es aceptar a Krishna como la suprema personalidad de Dios y rendirte, que, que al final de tu vida tienes que dejar todo y solo rendirte a Krishna, es como, oh, bueno, entonces vamos a festejar y vamos a una fiesta. Y es como que hay gente que es fenomenalmente adinerada y dice, oh, deberíamos ir a hacer esta religión porque es como, bueno, vamos a festejar y vamos a pasarlo bien y vamos a hacer de todo y al final igual nos vamos a ir de vuelta a Dios. Pero eso no es exactamente lo que Krishna quiere, porque Krishna dice, si tú dices mi nombre, tú ahora vas a tomar, eh, vas a, vas a obtener el beneficio de poder realizar este proceso en el futuro. No es que te vas a ir de vuelta a tierra, a Krishna de inmediato. Si en realidad se trata de lavar tu alma para poder continuar en el proceso. Si, si tú te rindes a Krishna, todos tus pecados se irán, eso es verdad, eso va a suceder. Pero esa es la parte que como el pensamiento cristiano hace que uno se confunda, que todos los hombres son pecaminosos, son caídos y tienen que buscar la gloria del Señor. No estamos diciendo que eres que no tienes pecado, pero en ese sentido es como que ellos dicen, bueno, Jesús fue quien murió por nuestros pecados,
Pero lo que Prabhupada dice es que nosotros sigamos cuatro principios. Una vez Vijayalakshmi le preguntó a Prabhupada, eso es medicina china, estaba mostrando. Bueno, una vez Vijayalakshmi le preguntó a Prabhupada, si alguien es cristiano, ¿cómo se ve eso? ¿Qué es lo que debe hacer como nosotros? Por ejemplo, nosotros cantamos el nombre de Dios y ellos cantan el nombre de Jesús. Como nosotros, ellos siguen cuatro principios y debería ser lo mismo. Y todos saben que lo que Jesús habló no es diferente y es muy especial porque decía, bueno, canta mi nombre, sígueme a mí. Y Prabhupada dijo, sí, tú puedes rendirte y dejar de pecar, pero de hecho, si tú te rindes y dejas de pecar, entonces eso está bien. Pero Prabhupada dice, tú puedes tomar, o sea, puedes tener ese beneficio y puedes ser perdonado, pero no tienes que tratar de sacar ventaja de eso. Y es verdad, porque nosotros vamos a seguir teniendo pensamientos pecaminosos y realizando actividades que no estén bien, pero Prabhupada dice que por favor uno tiene que pensar en que debe parar de hacer esas cosas. Así que, ¿qué es lo menor que yo puedo hacer para poder entrar al cielo? Si nosotros seguimos hablando, pensando en esos términos, es como, bueno, si tengo que hacer servicio devocional, es como, bueno, ¿cuánto servicio devocional tengo que hacer? Y, y uno pregunta, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Solo como a modo de cálculo. Y todo lo que uno debe pensar en realidad es como cómo complacer a Krishna y al Guru, sino no que cómo voy a poder yo llegar por mérito propio a hacer algo. Es como, eso es como cuando tú compras algo y le empiezas a leer la etiqueta. Eso es como considerar si algo es vegetariano o no es vegetariano, solo mirando la etiqueta y mirar y decir, bueno, puede que le hayan puesto huevo, pero no es tanto, solo son claras de huevo, así que no es así. Eso es como, es un momento de Bhakta Purfi. Pero es que te dice así como, no, pero las claras de huevo son buenas para ti. Pero tú dices, no, pues eso tiene huevo. Y eso es un momento de Bhakta Purfi. Damas y caballeros, ¿ustedes han tenido un momento de Bhakta Purfi últimamente? Y si lo han tenido, yo tengo la cura para ustedes, los libros de Srila Prabhupada. Si ustedes alguna vez han tenido un momento de Bhakta Purfi, es tiempo de que ustedes lean los libros de Srila Prabhupada. El cerebro de Bhakta Purfi en realidad no está funcionando y él entiende todo mal. Él intenta, él intenta como hacer las cosas sin tener una comprensión real. Y si ustedes tienen esa mentalidad, tienen que tomar una gran dosis de los libros de Srila Prabhupada, porque se dice que los libros de Srila Prabhupada son muy efectivos en terminar con cualquier caso de Bhaktapurfismo. Si ustedes están sufriendo de Bhaktapurfismo y dicen que sí, bueno, entonces deben tomar una gran dosis de los libros de Srila Prabhupada. Así que alguien eh, podría hacer un clip con esa sección de la clase y ponerla en Facebook para ver qué es lo que Srila Prabhupada dice. Y lo que ven es como, al ser un Bhakta Burfi, uno está teniendo una racionalización solo para poder no seguir las cosas como tienen que ser. Porque eso es básicamente hacer una mala interpretación de todo lo que es la conciencia de Krishna. Y entonces nosotros tenemos la cura. El Bhakti Burfismo es una enfermedad muy grave. Ustedes han visto
Bactiburfismo o sintiendo que alguien ha sido atacado por el Bactiburfismo. Y hay una historia que es muy graciosa. Yo creo que les voy a contar una historia que no creo que todos ustedes hayan escuchado, y es una historia muy chistosa. Esta es una historia de Bactaburfi. Así que, dos chicos como de 14, 15 años estaban viendo una película. Y es como que en América nosotros tenemos como una guarida, o lo que se dice es como un lugar, como por ejemplo, toda la gente tiene en su casa un living y una televisión y eso, pero una guarida es como un lugar donde uno se va a juntar con los amigos a, a ver así como una película, no es como, no es el living donde tus padres te pueden ver que estás viendo una película, sino que es como por el tipo de películas que vas a ver ahí, sino que es como en la guarida. Y en la guarida es como otro cuarto, un lugar distinto. Y es como que la diferencia es que en el living hay como cortinas bonitas, un piano, puede que haya bueno, cosas muy bonitas, pero una guarida no es lo mismo, es como que no te importa si está desordenado o está ordenado. Bueno, y pasa lo siguiente, es como por ejemplo un día sábado y eh, estás viendo una película y entra tu papá. Y hay en esa película escenas de así, sexo o algo que va a pasar así. Y entonces tu papá entra y te dice, ¿qué estás viendo? Eso no es apropiado. Y uno dice, ah, no, son escenas sexuales. No, pero en realidad no es tanto. No te tienes que preocupar porque en realidad como que no está pasando, solo que alguien se sacó algo de ropa, pero nosotros ya tenemos 14 años y no hay nada de qué preocuparse. Así que la madre no estaba ahí porque ella estaba haciendo brownies cuando ellos estaban viendo las películas y viene y dice, bueno, yo hice unos brownies. Yo no sé si es una historia real o no, pero si fuera cierto sería muy gracioso, porque es gracioso. Y él hizo unos brownies y se los trajo. Y él se sienta con ellos y se los empieza a comer. Y algo muy raro en estos brownies. Y estos brownies como que no saben como los brownies de mamá. Algo como que tienen raro. Y ellos dicen, sí, nosotros lo hicimos. Y estuvimos atrás en el, en el patio y había un perrito, bueno, un perrito como Fido. Dice Fido es un nombre muy común de perro en Estados Unidos. Y eso es como un nombre de perro. Y él dice, bueno, yo fui al patio y tomé una de estas cacas del perro. Uf, de momento la transmisión se detuvo, así que estamos esperando retomar. Ah, y así aquí dice. mm, y dice, bueno, yo hice este brownie con una de las cacas de Fido, pero en realidad no le puse tanta, es un poquito nomás. Y yo podría decir muchas cosas más de Bactaburfi, pero bueno, el tiempo casi se nos acaba. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vamos a buscar. No seas un Bacta la.
Bueno, dice, si una persona está siendo un devoto, y esa persona es realmente una persona de alta clase, no importa que sea un devoto, Pero Prabhupada dice que una persona que tiene ese tipo de pensamiento en realidad no está siguiendo el proceso de conciencia de Krishna, que es como, oh, creo que no podré seguir el proceso tal como lo presenta Srila Prabhupada, porque eso en el fondo está molestándome. Y eso puede sonar muy pretencioso, ¿no? Si una persona es así como, bueno, puede que yo no lo esté traduciendo muy bien eso, porque en el fondo es algo que los devotos ingleses van a entender. Y él dice, para ilustrar eso, que nosotros en América estamos tan lejos de la cultura eh, británica que en el fondo solo lo que sabemos hacer es hacer dinero y jugar deportes. Bueno, él, también le preguntaron que cómo es que nosotros podemos hacer cambios y mantener el balance. Y él dice, bueno, yo he leído sobre eso en- con respecto a psicología y eso es como, por ejemplo, decir que la luz está encendida pero no hay nadie adentro es como un sarcasmo que nosotros ocupamos como para decir que una persona, eh, una persona no está poniendo atención realmente. Y es como cuando uno lee un libro de Prabhupada, en el fondo uno no puede tener la luz encendida y no haber nadie adentro. Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, pero acá pregunta de nuevo. ¿Qué, Bueno, es como por ejemplo si te sucede una situación también en la que es muy difícil para ti y tú estás reaccionando como si fuera algo que mejor tienes que dejar pasar. Dice él que en realidad, o sea, Krishna quiere ver a través de esas pruebas tu esfuerzo, porque en el fondo si las cosas no fueran fáciles, no se notaría cuál es el esfuerzo que tú estás haciendo. Entonces, tienes que aceptarlo porque finalmente él está viendo cómo tú estás respondiendo ante eso. Es como, ¿cómo vas a responder ante eso? Puede ser con rabia, con celo, con diferentes cosas que no sean muy buenas, pero es como, en el fondo, tu aprendizaje se va a reflejar en la manera en cómo tú vas a reaccionar frente a esas situaciones. Tal vez puede que reacciones con miedo o estando condicionado. En muchas maneras puedes reaccionar. Y se dice que, que Krishna le da a los devotos algo que ellos siempre pueden digerir. Eh, bueno, Él te está dando eh, lecciones y pruebas porque en el fondo sabe que eso es algo que tú puedes hacer. Es como, por ejemplo, que Él igual te va a dar algo para que tú puedas digerir eso. Es como, por ejemplo, tomar jengibre después de comer. Y eso es porque él sabe que eso es parte de las capacidades que se deben tener para poder hacerlo. Entonces, puede que lo esté viendo. Y nosotros puede que no entendamos muy bien el punto y puede que nos sintamos como que no estamos listos para eso, pero yo diría que la conciencia de Krishna te está dando a ti, en el fondo, eh, más jengibre para que puedas digerir eso que no puedes digerir inicialmente. Es una ayuda. Y eso es lo que yo puedo decir. Y
y requiere tener conciencia para poder generar cambios porque en el fondo es mucho más fácil no hacer nada y mantenerse en homeostasis. Es como decir siempre he estado haciendo las cosas de esta forma y yo no lo voy a hacer, no voy a hacer ningún cambio porque es muy difícil hacerlo. Y es por ejemplo como si yo fuera a Inglaterra y hay ciertas palabras en Inglaterra que se pronuncian de una manera diferente a como nosotros la pronunciamos en América. Nosotros decimos schedule y ellos dicen schedule. Y de esa manera, para mí sería más apropiado decir schedule. Como, es como está ejemplificando que con la palabra calendario hay una diferencia de cómo se pronuncia o como cambio de acento o diferentes cosas. Pero toda mi vida yo eh, he dicho calendario en vez de agenda. Y es como que te preguntan, ¿cuál es tu calendario? ¿Y cuál es tu calendario? Y no puedo recordarlo. Y uno dice, no, bueno, en realidad lo que está haciendo ella está hablando en dos acentos diferentes para graficar que puede ser para nosotros muy difícil hablar de una manera o de otra, porque en cierta forma nosotros debemos tener una actitud de adaptación, de poder responder. Y es muy difícil en realidad poder generar cambios y querer hacer cambios, porque es mucho más fácil no hacer nada. Porque eso es lo que nosotros hacemos y esa es la manera en cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora. De hecho, hacer todo esto es actuar de manera diferente. Y para el sistema todo esto es algo muy choqueante. Como, por ejemplo, hay una palabra que se ocupa como la duplicidad, ¿no? Puede que ustedes no sepan que la palabra es doble o duplicidad, pero toda la vida dijeron así como durante 50 años la palabra la dijeron mal. Es como decir, no se dice magnánimo, sino que se dice magnánimo. Y alguien, por ejemplo, está el gurú dando la clase y dice, esto es magnánimo. Y viene un discípulo y le dice, no, eso no se dice así, Maharaj, se dice que es magnánimo. Y entonces eso es como que para él durante toda su vida dijo las palabras de esa forma, es como que él se programó para poder hacerlo. Entonces él igual acepta eso y lo cambia y, y lo utiliza de una forma diferente. Entonces eso es como un poco para graficar ese ejemplo. Yo estoy leyendo el libro, hay una pregunta, dice, un comentario, estoy leyendo el libro de Shyamazundar y estoy aprendiendo mucho sobre la época de los hippies. Mahatma Prabhu está diciendo, bueno, en ese tiempo los hippies sabían todo lo que estaba pasando. Y bueno, si tú quieres aprender así como de qué se trata ser un hippie, puedes leer eso, pero eso es como revivirlo. Es como, por ejemplo, cuando yo he visto gente como los Grateful Dead, esa banda, que se lamentan así como de, de todo lo que hicieron, así como de todas las drogas que tomaron.
Bueno, alguien pregunta que, Sinduleli pregunta que si cuando tú te sientes así como en el espacio es como que realmente estás ido. Él le estaba contando la historia de que un devoto le dijo un día que deberían poner el SD en el prasadam para que todos se vuelvan devotos. Y dice, bueno, así no comienza la modalidad de la bondad. ¿Dónde comienza la modalidad de la bondad? Comienza en la clase de Bhagavatam. O cuando empieza cuando cantas Hare Krishna y lees los libros de Prabhupada. Y cuando termina es cuando te vas a mirar el Facebook. El problema con Facebook es que tú puedes estar viendo algo consciente de Krishna, pero después sale algo más distinto. ¿Y cómo nosotros nos podemos alejar de las personas que están en la modalidad de la ignorancia? Bueno, para eso nosotros tenemos que tener distancia social. Eh, y el principio de esto es que uno se va a asociar con gente que es más consciente de Krishna, entonces eh, no quiere asociarse entonces con gente que nos va a degradar la conciencia, ¿no? Y que vibra en una forma distinta. Puede que nosotros eh, le ayudemos a ellos a mejorar sus frecuencias. Y hay mucha pasión en la ignorancia también. Sí. Bueno, preguntan así como, o comentan que si alguien no sigue el contrato o en la relación con el gurú se rompe el contrato si no sigue la instrucción. Entonces, él dice, bueno, eso es algo que nosotros siempre tenemos que evitar porque es como lo que Prabhupada siempre quería de nosotros, nos estaba pidiendo que siguiéramos su instrucción. Tanyas Tanduar dice, de un pastor bautista dice, Dios sabía que la gente avanzada, él sabía de que Dios sabía de que la gente para su beneficio elegía volverse como su hijo y que su hijo sería como el primero entre todos los hermanos y hermanas. Eso está en Romanos 8:29. Y bueno, ahí él está respondiendo que realmente nosotros no queremos eh, tomarnos, tomarnos la ventaja de Jesús, ¿cierto? O nosotros no queremos actuar de esa forma, no como estas personas que estaban siendo indicadas de esa forma. Y él dice, el virus el Bactaburfi me está atacando de vez en cuando, me hace pensar de esa forma. Y él dice, bueno, eso sería hacer como tener Bactimburfismo.
porque Bhakta Burfi nunca progresa, porque no lee en los libros de Prabhupada y tampoco entiende su filosofía. Puede que un Bhakta lo lea y